nosotros tenemos una serie incluso de chistes alrededor de eso. En los 80, nosotros, ya había correlación de fuerzas en ese momento. Hubo un paro tremendo en el 77, pero ahí quedó cada uno por su lado, ¿cierto? Y empezaron a decir que los electorales, los abstencionistas, etcétera, etcétera. En un momento de correlación de fuerzas muy interesante, nosotros juntamos un chip de una gran capacidad para separarnos, diestros en separarnos. Como dice también la gente, pues dañamos un balín. No tenemos todas las oportunidades de hacer las cosas, pero creamos un manual de justamente cómo hacerlas mal, que fue lo que ocurrió el 29 de julio de este año. Pero todo estaba hecho para que tuviéramos una gran, estaba la orientación, la posibilidad. Aquí está Rosita Ballesteros, concejal de USA, a la que saludo, ¿no? Y estaban todas las disposiciones. ¿Y qué pelea para que les pudieran llegar los avales? Es que era una cosa como de película, como de que no creerlo, o sea, como nosotros, imagínense la instrucción del pacto histórico, amarres en las urnas, en las registradurías, para que no lo saquen cuando se hagan las 12 de la noche. Está increíble. Pero eso, ¿qué es detrás de eso? ¿No? Esta habla de desunirnos, de que cada uno acoger lo poquito y lo chiquito y que venga y que al otro démosle codazos. Eso es algo que está ahí, como una suerte de ADN perverso de nuestras lógicas, ¿cierto? Y eso nosotros, entre todos y todas, tenemos que sacarlo. En los 80 hubo varias expresiones. Hay una gran capacidad organizativa, se arma la CUS, se constituye la CUS, se constituye FECODE, ¿no? Se generan unos movimientos cívicos poderosos, muy poderosos, pero no hay una dirección política que articule esa dinámica. Y no hay una constitución programática que le dé vigor a esa dinámica, pero sobre todo perdemos correlación de fuerzas. Pero miren que en un ejemplo donde hay programas sin correlación y en otros donde hay correlación sin un programa ajustado, hoy yo siento que tenemos la capacidad de la correlación y la capacidad del programa, pero nos falta lo que decía María José, la voluntad política de asumir eso, o sea, en palabras de Camilo, el amor eficaz. Y eso, no, el amor eficaz en términos de que tenemos un compromiso, una vocación popular, una vocación transformadora, y eso creo que esa es la pedagogía que tenemos que hacer. Esto no lo vamos a hacer nosotros, y lo hemos conversado, nosotros lo vamos a hacer en los barrios, en las calles, en lugares como este, y no va a ser a puerta cerrada. No, yo he sido ejecutivo del Polo mucho tiempo, no, y no va a ser, digamos, una suerte como de quienes hacen solo, que están ahí pues en la parte prevencional, ¿no? Y en el segundo piso, ¿sí? Y que han sido unos grandes luchadores y una gente muy importante, porque esto no es como vas tú, como voy yo, ponga la coma, y como se dice usualmente en Colombia, ¿quién tiene la mejor muñeca? ¿Cierto? No lo podemos hacer así. Hay una cierta destreza en el instrumento que necesita arreglar bien las cosas, conformarlas, una suerte de arregladores, de arregladoras buenos. Los tenemos, armadores, constructores y constructoras. Claro que sí, pero la fuerza de esto tiene que estar en esta posibilidad de conversa. Yo pienso que nosotros dedicaremos este año y medio justamente a ir recogiendo, a ir generando ese frente amplio, ese movimiento unitario. Yo evito un poco lo de partido único porque todavía seguramente por mi tradición política me raya esto de lo único, pero bueno, en el sentido que estamos hablando hoy, partido único, no un... Pero solo porque tenemos 13. Sí, el problema es que tenemos 13 personerías. Miren, hoy cada personería de estas, yo estuve en el Ejecutivo del 2010, aquel Ejecutivo famoso en donde por alguna esquizofrenia rara el Polo Democrático decidió sacar a Gustavo Petro del partido y eso. Y hoy prácticamente cada una de esas personerías era una persona en el Ejecutivo de esa época del Polo. Esto es increíble lo que nos pasa, es de no. Y nosotros, es a esos mismos a los que tenemos que convencer hoy. Oiga, venga, ya dañamos la cosa, venga para acá, ajustemos eso. Pero esto tiene que ser un anhelo ciudadano, un movimiento ciudadano, tiene que estar sustentado en la capacidad del poder popular y obviamente de asumir liderazgos.
porque eso es otra cosa que me gusta. Aquí hay vocaciones de liderazgos, aquí hay gente, tenemos cuadros, gente, no me gusta la palabra cuadros, gente muy buena, ¿no? Que tiene una gran capacidad de proximidad, que son unos durísimos en las redes, que tienen una vocación de recoger a la gente, y es fundamental. Nosotros tenemos que lanzar esa democracia en movimiento. Hay otros que son más orgullosos, que son más organizadores, más sustentadores de dinámicas de pie a pie, que son fundamentales. Si nos ponemos en competencias entre unos y otros, sería terrible. Y termino con esto. Nosotras, hemos ido adquiriendo una experiencia que a mí me parece que es muy importante, que es, tenemos que asumir las contradicciones de la época. ¿Cuáles son las contradicciones de la época? El capital contra la naturaleza. Esa es una contradicción. Aquí gana el sustento del capital o la naturaleza. Ya hay una movilización frente a eso, ya hay unas mayorías globales. Es un término que me gusta más que sur global, mayorías globales, porque allá en Rusia, en Europa también hay gente que está movilizándose contra estas dinámicas. Esas mayorías globales hacen parte de la corriente, de la energía que nos debe sustentar en la unidad que estamos buscando. Pero aquí hay una contradicción también entre dinámicas homogenizantes y la capacidad de la pluralidad cultural. Y esa es una contradicción que nosotros tenemos que asumir. No podemos uniformizarnos cuando lo que está reivindicándose y lo que vemos en los jóvenes, en las dinámicas de calle, es explosiones de diversidad. Pero es una diversidad también que tenemos que salvar del mercado, porque el mercado la utiliza muy bien. Nosotros tenemos una diversidad, una expresión multicultural del neoliberalismo perversa. En Colombia decimos que hay campesinos, negros e indígenas, como si no hubiera negros campesinos e indígenas campesinos. Etnizamos en términos multiculturales, de neoliberalismo multicultural, al mundo campesino. Hace poco estuvo Linera aquí y nos decía, muy raro, porque para ellos pues, los indígenas son campesinos, y cuando hablan de movimiento campesino, ellos están refiriendo a esa dinámica. Y es forma justamente de cómo el mercado coge la diversidad y empieza a fragmentar. Y tenemos nosotros una mano de Dios en el norte del Cauca ahora, mucho más solucionados por ese tipo de, en vez de pelear por la tierra, se empezó a pelear por el tipo de reconocimiento que había con el Estado. Y esto también tiene que ser parte de nuestros proyectos de unidad. Esa contradicción en la cultura debe ser parte de nuestros proyectos, no solo es política. Y hay una contradicción frente que debemos volver a asumir, la contradicción de clase. Capital frente a trabajadores. Cuando uno habla de contradicción no es que vaya a acabar con lo otro, sino que tienes que vivir el sentido de cómo se genera la acumulación y qué tipo de sujeto quieres respaldar. Los trabajadores o trabajadoras o quienes acumulan flujos de capital en nuestro país a través de las rentas y la mafia. Esas contradicciones son fundamentales porque ellas son la guía, o si no estamos armando esto por armarlo. Entonces tenemos una guía política, tenemos un instrumento que tenemos que ir dando capacidad de organización, de convocatoria, de involucrar, de reconocer las diversidades regionales. Nosotros en Nariño tuvimos un triunfo tremendo. 387.000 votos por la gobernación. Aplastamos a la derecha que por primera vez se unió. En otros gobiernos progresistas, parte de la derecha había estado, parte de la derecha estuvo con un señor que se llama Raúl, parte de la derecha estuvo con Camilo, parte de la derecha estuvo con otro señor que se llamó Parmedio. Esta vez, por primera vez, toda la derecha, todos los rentistas, todos los tradicionales tenían un candidato. Y nosotros fuimos construyendo con esta vocación a la que nos ha llamado María José, amorosa, tranquila, convocante, pero al mismo tiempo buscando eficacia, amor, eficacia en términos de generar un instrumento que fuera provocando realidades políticas en cada municipio de Nariño, que fuera generando atracción, pero que la fuera organizando, y logramos ganarles de una manera aplastante. Nadie pensaba que era posible. Es la primera vez que alguien del Pacífico, una persona negra, es gobernador. Y lo primero que llama, la primera expresión de este gobernador es: vamos a hacer la paz territorial en el departamento, pero vamos a reconciliar por primera vez el Pacífico con los Andes. Esa reconciliación regional y ese llamado a la paz es la energía que nosotros tenemos para la unidad, que se sustenta en la democracia en movimiento y se sustenta en la construcción del poder popular.
sí solo posible si la dirigencia política de la izquierda, de la democracia y del progresismo asume el amor eficaz como una forma de comprenderse y entenderse. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a María José y a Alberto por estas ideas y estas discusiones que nos ponen de presente, que yo creo que todos y todas de alguna manera uno va, ¿cierto?, caminando por todo este país, caminando esta ciudad, y uno los va escuchando, la gente las tiene presentes, de pronto no tan organizadas, de pronto no tan conscientes de cada una de las escalas que este ejercicio de construcción política implica en múltiples niveles, porque cada uno y cada una estamos en un lugar, en un nivel, y de pronto no vemos el de al lado, el de arriba, el de abajo, pero la gente las tiene. Este llamado de no ser inferiores, ¿cierto?, como dirigencia o como gente que está en el campo político formal, no ser inferiores a lo que la gente nos está expresando, convocando, todo el tiempo exigiendo, y este llamado, ¿cierto?, de tener un método político que permita que este partido se construya, claro que sí es de la urgencia, claro que sí es de la necesidad pragmática, pero más que todo, desde el recorrer, conversar, escuchar, convocar, reconocer esa diversidad que nuestro pueblo, nuestra gente expresa, es parte de los retos que tenemos sobre la mesa. Yo quiero abrir la palabra para darle la palabra a 5 personas inicialmente, ¿cierto?, que podamos poner en conversa esto que hemos estado aquí dialogando y que nos han expresado Carlos, Alberto y María José en, digamos, sobre estas preguntas iniciales que nos hemos puesto sobre la mesa. Ya aquí tengo varias manos, ya voy. No sé si al fondo alguien ve alguna mano o alguna voz que quiera expresar, plantear. Entonces tenemos uno acá, después estás tú, después, perdón, un momento. Entonces tenemos uno, damos dos tú, ya voy a damos un momento, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 voy a dar. Y Dani. Uy. Entonces voy a poner 10. 9 y 10. Lo que sí les pido es que sean 2 minuticos, ¿cierto? Para que podamos, pues, digamos, darle continuidad. O hacemos 2 tandas, de la 1 a las 5 y de las 6 a las 10. Muy bien. Entonces empecemos con la 1. Pero no sé si tienen que... Hay que hacer algo con el micrófono. Voy a pasarlo acá. Bueno, gracias. Buenas noches. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para que el pacto se construya a través de los liderazgos regionales, de los pequeños líderes vecinales, de los pequeños líderes en las veredas? ¿Cómo hacemos para que se pierda el miedo o la impresión de que entonces cuando un líder regional o un líder de una comunidad siente que va a perder el poder que tiene de pronto en su partido, ¿sí?, llámese Fuerza Común, el Pacto, perdón, el Polo, el que sea? El tema es cómo hacemos para que esta persona no sienta que está perdiendo esa legitimidad y ese poder en un pacto que podría ser un pacto centralizado, donde no van a poder tener esa capacidad de acción y ese liderazgo. Buenas noches. Yo en realidad tengo 3 preguntas, sé que suena mucho, pero van por la misma línea las 3. La primera es que sin duda hay una deuda histórica con los jóvenes en términos de política pública, y pues ustedes como senadores ahorita empiezan su periodo legislativo, y en ese sentido van mis 3 preguntas. La primera sería, ¿cuál es esa agenda que tiene el Pacto Histórico para los jóvenes en este nuevo periodo legislativo? La segunda es un reto, solo uno, grande que tenga, digamos, el Pacto Histórico en cuanto a mover estas agendas para los jóvenes. Y la última es un mensaje breve para los jóvenes del país en este nuevo periodo legislativo. Gracias. Gracias. 3. ¿Quién tenía 3?
Buenas noches a todos, mi nombre es Cristian García. En este momento pues quiero establecer las preguntas, una pregunta muy concreta y es más de actualidad nacional. Y es de la siguiente manera, entonces, hay un imaginario colectivo sobre el cual distintos sectores de la población están de acuerdo con el aplazamiento en la decisión del fiscal general de la nación. Pero por el contrario, hay sectores o hay organizaciones no gubernamentales que también están a favor de que esa decisión sea lo más pronto posible. ¿Cómo cree usted que esta decisión en la dilación repercuta en la democracia en Colombia, y más con casos tan coyunturales como el del hijo del presidente y el propio presidente Uribe? Gracias. ¿Qué juicio con el tiempo, Rosita? Bueno, muy buenas noches. Agradecer el espacio. Creo que este tipo de escenarios son los que hay que posibilitar dentro de nuestros territorios. Como lo dijo Carlos Alberto, pues hemos sido elegidas desde el Pacto Histórico como concejal de Fusagasugá. Sí, vinimos aquí a escuchar este gran debate de unidad dentro del Pacto Histórico. Y pues como se planteó, creo que el ejercicio electoral del año pasado fue un poco traumático para las territoriales, ¿sí? Y yo creo que la discusión de la unidad no pasa solamente por la discusión de los egos, las trayectorias y quizás las renuncias a poderes que podamos tener, sino que la discusión de la unidad pasa por los mecanismos de democracia interna, ¿sí? Yo creo que tal vez, quizás como me antecedieron, tal vez los líderes territoriales no tenemos temor de perder poder, porque pues tampoco es que hayamos tenido mucho dentro de estos partidos a nivel territorial. Yo creo que el miedo es, en realidad, cómo incidimos en la toma de decisiones, en el direccionamiento de las decisiones políticas del partido, ¿sí? En el respeto a esos liderazgos territoriales y su reconocimiento, ¿sí? A la apertura, a la trayectoria de esos liderazgos territoriales más allá de sus territorios también. Yo creo que la discusión más allá de los egos sí pasa por la construcción de democracia interna y de esa democracia interna desde las bases, es decir, desde nosotros los territorios hacia arriba. Nosotros no necesitamos que una dirigencia nacional nos venga a hablar a los territorios de unidad. Nosotros la unidad ya la estamos construyendo, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que se garantice la democracia interna, ¿sí? Y que nos acompañe hoy día, ¿sí? A construir esos procesos, a construir posicionamiento, ¿sí? En los territorios que realmente sentamos ese respaldo, ¿no? Porque también enfrentarse a territorialmente pues es bastante complejo. Yo creo que ahí está el respaldo realmente. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, senadores, senadora María José, senador Carlos Alberto y concejala Donca por este espacio, y a la gente de Red Pop por abrir este espacio para discutir, pensar y pensar en común. Creo que hay dos escenarios, les regalo dos reflexiones y dos preguntas. La primera reflexión es: ¿cómo hacemos para que el sentido común de época dé la vuelta? Porque hay una pregunta fundamental, y es, la gente en la calle de múltiples maneras cree que esas políticas neoliberales los van a sacar de la pobreza. Y todos sabemos por un efecto de demostración que las políticas, en vez de ser neoliberales, son necroliberales. Lo que significa ganancia para los bancos, significa pobreza para la gente todos los días. Lo que significa avances para la derecha, significa muertos en los territorios. Y hay que aprender una lección específica y particular, y es cómo hacemos para sintonizar afectivamente con las demandas que la gente tiene en torno a la construcción de igualdad y de poder político y popular. Y esa tarea, como bien lo han señalado Carlos Alberto, María José y Donca, tiene que ver con cómo producimos espacios de una economía afectiva distinta. Y esa economía afectiva distinta cambia solo en las prácticas, cuando escuchamos con juicio,
cuando no vemos el celular, cuando vamos a las reuniones a escuchar a la gente y no estamos pensando en la salida de ellas. Y creo que esa es una tarea fundamental para los nuevos liderazgos. Entonces, una primera pregunta por el sentido común. La segunda tiene que ver con cómo ayudamos al gobierno de Gustavo Petro a convertirse en el primer foco de un efecto de demostración de lo que significa gobernar el progresismo en el siglo XXI. La oleada de transformación que impulsa a Colombia, como decía García Linera, tiene que convertirse en efecto de demostración. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones que vienen de aquí en adelante construyan la posibilidad de que es posible y efectivo gobernar de otra manera. De esa forma, ¿y cuáles serían esas prácticas para poderlo lograr? Eso es, gracias a todos. ¿Eso sí está grabando? ¿Qué? Ahora toca Bueno, mi nombre es Fabián Paredes, líder del Movimiento Unidos por el Cambio. Yo quisiera arrancar con un poco de historia, como arrancó María José. Gracias, Donca, gracias, Alberto, gracias a todos. Esta lucha empezó desde Espartaco. La lucha de los esclavos, la lucha luego de los siervos, la lucha de los proletarios, y hay que aprender. Dame un segundito, Fabián. Les pido un poquitico, porfa, de silencio. Yo sé que es el espacio, pero también es parte de que asumamos que estos diálogos se dan en todos los lugares, no solo en los auditorios, no solo en los salones de clase, no solo en sino en todos los espacios, si estemos un poquito incómodos. Así que les pido un poquitico de silencio para que Fabián siga. Hay que aprender de la historia rica que tiene la humanidad. No solamente la nacional, no solamente la continental, sino la de la humanidad. La experiencia de la Comuna de París, la experiencia de la Revolución Bolchevique, la experiencia de la Revolución China y todo lo que ha venido pasando en los últimos años. La experiencia también de resistencia en este país, de la experiencia de Camilo, la experiencia del EME, la experiencia de la OP, la experiencia incluso de los movimientos subversivos de las FARC. Hay que aprender de todos ellos. Y yo creo que hay que profundizar las reformas, hay que ir a revoluciones del amor, hay que ir a reformas agrarias, como dice el compañero. No hay paz si no hay una lucha por la propiedad privada. Romper la propiedad privada y hacerla comunal, hacerla estatal, hacerla pública. Si no, estamos hablando acá mentiras. La historia de las guerras es la historia de la propiedad privada. Todas las guerras en el mundo, hace 10.000 años, existen. Es por la propiedad privada. Y si no luchamos con la gran propiedad privada que existe en el mundo, 1% de la humanidad, 1% de la humanidad tiene el 80% de los recursos económicos en capital, en tierra, etc. Si nosotros nos organizamos en torno a ellos, ese 99% nos organizamos en torno a ellos, no podemos hacer nada. Entonces, y otra cosa, el partido único, o unidos, o como se le llame, tiene que ser de amplia democracia, de un congreso fundacional, con el pueblo, con los viejos liderazgos y con los nuevos que vienen, porque el país cambió con el estallido social. Y lo dejo ahí. Muchas gracias a Fuerza Común y a todos. Vamos a dar todas las palabras, les pido mucha precisión en el tiempo para que alcancemos a recoger todo, porque si no la segunda ronda puede que no pase. Bueno, voy a tratar de ser muy puntual. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá dialogando, por tratar de construir la unidad en la diversidad. Y pues ya que apelamos a la historia, pues veamos la historia del pueblo Kogi, veamos la historia del último pueblo que era nómade, que en este momento pues está sufriendo los embates de la inclusión a la vida urbana. Y por favor recordemos cómo incluir a estas visiones, a estas epistemologías, a estas formas de habitar el territorio que han sido discriminadas tradicionalmente desde múltiples escenarios. Entonces me parece pertinente recordar el análisis de Pablo Iglesias, donde nos dice, bueno, nosotros tenemos al Ejecutivo, tenemos la movilización popular, pero no tenemos ni los bancos, ni los medios de comunicación, ni los medios de producción. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el reto que tenemos ahora que estamos a puertas de desarrollar el capitalismo simbiótico apoyados con la inteligencia artificial y con todas las herramientas del capitalismo financiero? Eso es básicamente lo que quería plantear. Gracias. Daniel Orjuela.
localidad de Los Mártires. El 22, lo que hicimos el 2022 con la elección presidencial, eso era llanto todo el tiempo porque era la emoción de haber logrado lo que pensábamos que nunca lo íbamos a ver. Y los que estamos más puchos pensábamos que nos íbamos a ir sin saberlo y sin verlo. Y al año siguiente se disuelven, porque ya lo dijeron todos, el tema de los egos, las diferencias, la competencia interna. Hay que construir un modelo pedagógico para los elementos, lo que dijeron los compañeros de ahora mismo, para que el trabajo de la democracia se haga efectivo desde la escuela, con los compañeros que están llegando al proceso, con los que ya están, para que hagamos campañas que sean una sola campaña, porque no es posible que si se hace cerrada la lista, entonces que mire que porque los que tenían un rosca entonces los pusieron adelante, que no sé qué. Y si somos abiertos, todos somos enemigos entre nosotros mismos. Los que nos estábamos abrazando el día del Movistar Arena, resultamos enemigos cuando hay lista libertad. Ese es uno de los temas. El otro es ¿cómo hacemos para funcionar con una sola personalidad jurídica? Porque además de las 13 personalidades jurídicas, hay como unos 8 o 10 movimientos que se han sumado por los laditos, algunos con personalidad jurídica, pero que apoyaron. Y hay que crear es una voluntad nacional de cambio a partir de la matrícula cero, a partir de la entrega de tierras, a partir de los proyectos de los parques fotovoltaicos, de lo que se hizo ayer en el Atlántico. Esa es la manera, pero no encontramos la manera pedagógica para llegar a todo el mundo y que trabajemos juntos. Hubo casos, por ejemplo, en Los Mártires, nosotros éramos una sola campaña, pero que estaba cerrada y todos andábamos juntos para todos lados, y esa era la mejor campaña que hemos hecho en mucho tiempo. Muchas gracias. Las dos personas que me faltan atrás, si se pueden acercar, por favor, el micrófono no los da. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Alison. Agradecer a Alberto, a Donca, a María José por este espacio. Mi pregunta está dirigida, bueno, antes de hacer la pregunta, yo creo que las mujeres pues tenemos un rol fundamental, no solamente en los escenarios de participación, sino también en los ejercicios barriales, porque contribuimos a la construcción de relaciones solidarias, relaciones en donde pues a través de esa forma de cómo nos relacionamos, transformamos y también luchamos en el territorio. Mi pregunta en concreto es ¿cuál es el papel de las mujeres en la construcción de ese partido o de ese Frente Amplio? No solamente mirándolo desde el ejercicio, pues acá tenemos a una senadora, tenemos a Donca, tenemos también una bancada de mujeres en el Consejo, sino también en cómo son las mujeres de barrio también siendo parte de este partido, ¿sí? En donde no se vean solamente como los ejercicios de participación, sino realmente cómo hacemos para que las mujeres de los territorios se sientan parte de este partido y cómo pues a partir de esas relaciones que tejemos y construimos en los barrios con todas, con todos, con los niños, niñas, adolescentes, contribuimos a fortalecer la unidad. La última intervención. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer muchísimo el espacio. Yo tengo 3 preguntas muy concretas. Uno es cómo hacer contrapoder desde los medios alternativos de comunicación. Segundo es cómo, pues, en el momento actual estamos viviendo, yo creo que la manifestación de un problema estructural en el país, que es el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo se está debatiendo eso? Y creo que el tema del Poder Judicial quedó en evidencia que es un problema estructural del país que precisamente en un gobierno progresista como este, pues se pone en evidencia y hay un cambio